Buenas noches, hermanos, hermanas, licenciado Edwin Martínez, licenciado René Castillo. Qué alegres tenerles en este espacio de formación. Muchas gracias a los hermanos y a las hermanas que ya se nos unieron a este webinar que sé que va a ser sumamente interesante. Gracias al licenciado René Castillo, pues, que agenda este tipo de actividades para que ustedes puedan tener así una reseña de esta temática tan importante. Y pues quiero comentarles que el licenciado Castillo es estudiante ya por egresar de la licenciatura en Ciencias Bíblicas, es maestro también del Seminario de Estudios Bíblicos y Teológicos, ya ha impartido esta asignatura en varias ocasiones y hoy quiere compartir con ustedes así aspectos esenciales, básicos de lo que es la introducción a la Biblia para que ustedes puedan ver qué importante es poder tener ese acercamiento a lo que es el texto bíblico. Quiero pues dejar en este momento, aprovechando al licenciado René Castillo, para que también nos agregue ahí un poco más de su presentación y pues podamos conocerles. Queda con ustedes. Adelante, maestro. Bueno, muchas gracias, la verdad. Gracias por la invitación, licenciada Benítez, licenciado Martínez. ¿Qué tal? Buenas noches y todos los que nos acompañan. Que la verdad es que es un verdadero placer estar hablando de este tema que es bien apasionante. Yo creo que en esta noche vamos a hablar un poco fuera de la caja, digamos, porque a menudo que escuchamos la palabra Biblia, casi automáticamente nuestra mente la coloca precisamente en una caja, en la caja de la religión, en la caja del dogma, en la caja de la fe, y eso a veces impide que nosotros perdamos interés por la Biblia. Eso es comprensible porque de hecho la Biblia es un libro de religión, pero eh, es importante verla como es, cómo se originó, cuál fue el contexto y cuál fue la razón por la cual un libro tan importante a través de la historia se fue construyendo y pese a que han pasado ya 2000 años después de que se terminó de construir, es un libro que todavía sigue vigente. Y es bien importante porque hagamos un experimento mental. Imagínense qué pasaría si hoy de repente borramos toda la huella bíblica de nuestra historia. La Biblia ha influido tanto en nuestra cultura occidental que la forma en cómo hablamos, la forma en cómo definimos nuestras leyes, la forma en cómo nos expresamos y cómo valoramos los diferentes principios morales bajo los cuales se rige nuestra sociedad, están fundados en las escrituras, están fundados en la Biblia. Si imagínense que si de repente sacamos la Biblia de nuestra historia, todo ese lenguaje cotidiano que nosotros tenemos cuando hablamos de una persona como el buen samaritano o como cuando hablamos de, de, de ah, usamos la alegoría de David y Goliat cuando hay una pelea que es desigual o cuando hablamos de otra persona que, y nos referimos a esa persona como el hijo pródigo de alguien que regresa al hogar después de mucho tiempo, todas esas expresiones del día a día y que muchas veces ignoramos incluso que están en la Biblia. Pues de repente nuestra sociedad, si la Biblia nunca hubiera existido, ese tipo de lenguaje tampoco lo tuviéramos, tampoco tuviéramos la idea de la justicia, el peso del sacrificio, la experiencia del exilio o la experiencia de tener una esperanza frente a la adversidad, todo eso desapareciera. Entonces lo que vamos a ver es que ahora veremos que a través de las páginas de la Biblia, a diferencia de lo que muchos piensan que podemos encontrar respuestas científicas, la verdad es que no vamos a encontrar respuestas científicas en la Biblia, vamos a encontrar a seres humanos como nosotros. Y eso es lo que hace totalmente diferente a la Biblia de cualquier otro libro de religión. Ningún otro libro de religión trata de persuadirlo a usted a través de experiencias humanas, a través de narrativas de humanos en donde se equivocan, donde hacen lo bueno, toman decisiones correctas e incorrectas. La Biblia, lejos de convertirse en un listado de reglas, en un listado de regulaciones para nuestra vida, lo que hace es narrarnos historias de personas.
historias de personas que aciertan o se equivocan en las decisiones que toman. Y con esto la Biblia se convierte en algo diferente, porque se convierte en algo que trata de ser un espejo para cada uno de nosotros, en el cual cada uno de nosotros se vea reflejado en los personajes de los cuales se narran las historias en cada uno de los libros de lo que conforman la Biblia. Entonces, estimados, hoy en esta conferencia no les voy a pedir que lean la Biblia como un manual de instrucciones. No voy a intentar convencerlos tampoco de ninguna doctrina. Vamos a leer la Biblia desde un punto de vista en el cual la abordamos tal cual es. Y solo así vamos a poder valorar y apreciar el verdadero contenido y el valor que cada una de sus páginas tiene para nuestras vidas. Así que permítanme empezar y compartir la diapositiva que les traigo para esta noche. Denme un segundo y empiezo a compartir. Solo les voy a rogar que me confirmen si en efecto la ven. Y entonces vamos a empezar a hablar de lo que es la Biblia. Uh, ¿Ok? Tenemos dos objetivos esta noche. Y el primer objetivo es académico, ¿verdad? Siempre cuando se aborda un tema como esto, tenemos que hacerlo desde dos puntos de vista, desde dos perspectivas. Un académico en la cual nosotros aprendemos y uno ético. Ético porque toda educación y toda formación debe de llevarnos a un fin, el fin de transformar nuestra sociedad. Y cuando hablamos de un objetivo académico, lo que pretendemos es eh, tener una visión global, un overview, como dicen en inglés, un overview de cómo fue el origen de la Biblia. Vamos a hablar de sus lenguas originales, vamos a hablar del contexto social y político en el cual sus autores se pusieron a escribir. Vamos a hablar un poco de los géneros literarios y el proceso histórico de la transmisión de este libro y cómo llegó a formarse y cómo llegó a construirse como la conocemos ahora. Por otro lado, tenemos un objetivo ético y el objetivo ético es precisamente quitarle a la Biblia ese pensamiento dogmático, sino que presentarlo como una narrativa viva, donde lo que hay son experiencias humanas y esas experiencias humanas narradas en la Biblia tienen una capacidad transformadora, tienen un fin, el que el ser humano se vea reflejado en ellas y que el ser humano al verse reflejado en ellas evite caer en los mismos errores de estas personas. Entonces vamos a abordar eso, vamos a ver cómo la Biblia se escribe con un objetivo también, fortalecer la dignidad humana. Muchas veces nosotros vemos de forma mistérica o de forma esotérica muchas veces la Biblia, pero vamos a ver que en realidad lo que trata de abordar en sus páginas es cómo se valora la dignidad humana y cómo fomenta una ética centrada en la empatía frente al dolor ajeno y el compromiso de apoyarnos de manera solidaria en nuestra condición humana. La Biblia tiene un fin ético, un fin en la protección del ser humano. Y eso es lo que vamos a tratar de abordar en estos minutos que nos quedan. Entonces, estimados, antes de pasar a la siguiente diapositiva, les quiero decir, vamos a abordar la Biblia un poco diferente a cómo se aborda en una clase como esta. Normalmente empezamos a hablar de cuántos libros tiene, de quiénes son sus autores. En esta ocasión no. En esta ocasión yo los quiero llevar a través de la historia de cómo la Biblia se originó, cómo fue que se construyó la Biblia. Y para eso les voy a contar un poco acerca de la mitología en Medio Oriente antiguo. La Biblia es un libro que se origina en una nación, la nación de Israel. Y esta nación de Israel convivió en el pasado con otras culturas en lo que nosotros conocemos como el Medio Oriente ahora. Estas culturas tenían tradiciones comunes, sin embargo, también tenían formas de abordar la realidad de manera diferente. Tenían formas de cómo explicar la verdad de manera diferente. Y así tenemos, por ejemplo, a los egipcios, que son ricos en su cultura, y tenemos la cultura mesopotámica, donde la cultura que nosotros quizás más conocemos es la Babilonia. Entonces, les cuento un poco acerca de cómo ellos concebían el inicio del universo, cómo ellos narraban y cómo ellos explicaban eh,
el origen del universo, el origen de todas las cosas. La gente al observar que hay cosas creadas, que hay cosas que existen, siempre se preguntan si existieron por sí solas o alguien las hizo. Y estas culturas trataron de dar una explicación a eso. Bueno, rápidamente les voy a hablar un poquito de la cultura egipcia, cómo concebía el origen de todo. Y es que en la cultura egipcia el dios Ra es el que pues era el dios principal. Y tal vez les dará un poquito de risa, pero el dios Ra, de acuerdo a esto, a la historia de los orígenes, aparece de un huevo en el océano y crea a los demás dioses después de que él ha aparecido. Y de estos dioses dependen el cielo, el aire, la tierra. Después de que ha creado todo, se va a la tierra de Egipto, ahí descansa, crea el río Nilo. Y una vez, en una ocasión, en un día, en cierta ocasión, uno de los ojos llora y se crea el sol. Y de las lágrimas que caen a la tierra se crea el hombre. Entonces, es una manera en cómo los egipcios trataban de explicar tanto el origen de su civilización como el origen del hombre. Ahora, los dioses de Mesopotamia eran diferentes. Los dioses de Mesopotamia, eh, ellos concebían la creación de otra forma. Yo veo que la licenciada Benítez levantó la mano. ¿Hay alguien más? Sí, las disculpas, hermano. Fíjese que en la presentación no va corriendo, solo se quedó en introducción a la Biblia, o sea, en la portada, y no sé, es que quizás no ha Per- pasado correctamente pe- aún. perfecto. Deme un segundito y me voy a ir acá. Ahorita Muchas sí, gracias. ahora sí, Sí. el mito en Medio Oriente. Ujú. Ok, si ven que no camina, me vuelven a avisar porque lo que voy a hacer es irla desarrollando aquí directamente. Puede ser que haya algo en la diapositiva que esté fallando. Hoy sí, me miran, ¿verdad? Entonces les comentaba, estimados, de que en el caso del mito mesopotámico, hay una pareja de dioses que engendran hijos, hacen fiestas, mucho ruido, se van a la guerra, un dios mata a otro. Hay los dioses se rebelan, hay una madre de los dioses, entonces viene Marduk, que es el dios principal, mata a la diosa, la parte en dos pedazos y de eso hace el océano y hace la tierra, del resto del cuerpo forman las montañas. Los dioses luego construyen Babilonia y se van a vivir ahí. Si ustedes se fijan, se parece un poco al de Egipto, ¿verdad? Ra, después de que ha creado todo, crea Egipto y se va a vivir ahí. Estos dioses crean Babilonia y se van a vivir ahí. Eh, y al final deciden sacrificar al hijo de la diosa madre, a quien mataron en dos pedazos, y de su sangre mezclada con barro, crean al hombre para proveer y servir a los dioses. Así es como narra la mitología babilónica esta historia. Ven, vieron pasar la diapositiva, la acabo de cambiar. No, hermano, no pasó. No. Entonces, miren, denme un segundito y voy a disminuir acá y les voy a Ahora sí, ya les pasó. voy a pedir disculpas para que aquí la vayamos viendo, ¿les parece? Perfecto. Entonces, estamos en la diapositiva 4. Entonces, hay un detalle que ustedes habrán notado, cómo se concebían a los dioses en estas naciones. Y vemos que los dioses mesopotámicos tenían la apariencia de hombres, las cualidades de hombres y los defectos de los hombres. Vemos cómo el ser humano en realidad había creado estos dioses. Los había creado de tal manera de que estos dioses representaban lo que el ser humano era. O sea que no era que los dioses creaban al hombre, como dice la mitología, como decía la mitología mesopotámica, sino que eran los seres humanos que habían creado al hombre a su imagen. Y esto ya les dará sentido a ustedes cuando leen en Génesis que Dios creó a imagen y semejanza, o sea, crea al hombre a imagen y semejanza de él. ¿Por qué? Porque la concepción de la religión babilónica, desde un punto de vista razonado, nos dice que en realidad lo que ellos habían hecho era el crear a esos dioses a imagen y semejanza del hombre. Esos dioses simplemente reflejaban lo que el hombre era. O sea que eran dioses humanos, muy humanos, ¿verdad? Y concebían a todas aquellas cosas que no podían explicar, como el sol,
la luna, las estrellas, las concebían como dioses. Esta era la manera en cómo las culturas de Medio Oriente con las que Israel tuvo que convivir concebían la historia, explicaban su historia. ¿Ya? Hay un famoso historiador griego, se me escapa el nombre, pero él dice de que los griegos a sus dioses los hacen rubios y de ojos celestes, y los africanos hacían a sus dioses morenitos y de caras redondas. Y es porque precisamente los concebían a su imagen, los concebían como ellos. Entonces quiero que se lleven esto en la memoria, la forma en cómo explicaba los orígenes y cómo al mismo tiempo concebían a los dioses estas naciones. Ahora vamos a ver, hay un suceso que para Israel fue quien determinó la historia de la Biblia, si nosotros lo vemos así. Para Israel fue un evento traumante que fue determinante para que ellos fijaran su fe y fijaran su identidad. Eso es el exilio babilónico. Cuando allá por el año 586 ya el reino de Israel se había dividido en dos. Israel ya había sido llevado cautivo por los asirios, y el reino de Judá, el reino del sur, era el último bastión del antiguo reino de Israel que todavía quedaba. Viene Nabucodonosor II, vienen los ejércitos de Babilonia, invaden y destruyen Jerusalén y el templo, y se llevan cautivo al pueblo de Israel. Israel nunca pensó que esto pasaría, para ellos fue traumante. Entonces ellos, con el afán de explicar por qué les había pasado esto, ellos recordaron la predicación de sus profetas. Ellos revisitaron sus tradiciones de cómo se regulaba su vida diaria. Y ellos, al ver esto, decidieron de que había que ponerse a escribir para explicar la razón del por qué un pueblo que había sido llamado y escogido por Dios, sacado de Egipto y llevado a una tierra que Dios le había prometido, ahora había sido expulsado de su tierra, su templo había sido destruido y sus reyes estaban muertos. ¿Cómo se explica entonces esto? En el afán decide construir toda esta tradición, todas estas palabras que los profetas hablaron a la nación, todo este mensaje que ellos capturaron a través del tiempo, y se dieron cuenta de que ese mensaje podía explicar la razón por la cual ellos fueron llevados. No es porque Dios los había abandonado, sino que porque ellos estaban pagando las consecuencias de la desobediencia. No habían hecho lo que los mandamientos que este Dios que los había escogido de la manera en cómo Él se los había pedido para ser un pueblo diferente entre todas las naciones. Entonces, viene Israel y viene el pueblo judío y se encuentra en Babilonia con este montón de mitos que ya hablamos. Muchos dioses, una historia del diluvio. un- eh, Saben que en los babilonios tenían es el mito de Atrahasis, tenían una historia del diluvio en el cual los dioses se cansan de la humanidad porque la humanidad se ha reproducido tan rápido que han llenado la tierra. ¿Y saben qué? Hacen un gran ruido. Y ese ruido no deja dormir a los dioses. Vienen los dioses y deciden destruir a la humanidad con un diluvio. Vienen los judíos, el pueblo judío, y se da cuenta de que no se puede destruir a la humanidad por el ruido que hacen, porque si los dioses fueran reales, en realidad los dioses están en otra dimensión, no tendría que ofenderles el ruido de los seres humanos. Esto es un mito, es una forma de cómo explicar, si bien es cierto, el mito explicaba el origen de una civilización, pero esta forma de explicarlo no tenía sentido para el pueblo judío. Entonces vienen y ellos parten de esta mitología Babilonia
Y ellos establecen de que a través de un razonamiento, al observar todas las cosas que existen y al ver cómo funciona el universo, ellos ven de que el sol, la luna y las estrellas no son dioses. O sea, ellos vienen con esa conceptualización de que no son dioses como los babilonios lo conciben y que los babilonios conciben diferentes dioses. Entonces viene a través de la observación, ellos se han dado cuenta de que tanto la luna y las estrellas y todo eso que funciona de manera perfecta, detrás de eso, si estas cosas no son dioses, sino que son cosas que simplemente funcionan de manera concreta, el pueblo judío se da cuenta de que tuvo que haber habido alguien que era trascendente, que estaba fuera de esta creación y que debió haber creado todo esto, que no son muchos dioses, sino que solo hay un poder trascendente detrás de todo. Y es como entonces se empieza a poner por escrito sus relatos, sus testimonios, las palabras de sus profetas, todas esas historias acerca de la creación que los antepasados de la nación judía contaban alrededor de las hogueras por la noche, de tal manera de que no se olvidaran. Vienen y las ponen por escrito de tal forma de que la nación de Israel pueda tener un texto fuente para su fe que garantice su fe ante ante un relato totalmente diferente de esas tradiciones que tienen en Medio Oriente, como lo era el mundo babilónico, y como un texto que pueda darle identidad a la nación fuera de su tierra, que pese a que no tiene tierra, esa nación sigue siendo el pueblo judío. ¿Y qué es lo que constituye esa identidad? Lo constituye el texto que se construyó en el exilio. Entonces, a diferencia del resto de literatura, el cual poseía un fin publicitario para los gobernantes o mitológico acerca de sus orígenes, la Biblia viene y desmitifica las creencias paganas y establece lo que ahora conocemos nosotros como el pensamiento racional. Saben de que en el pasado había mucha literatura. Los reyes eran los que siempre mandaban escribir sus hazañas, sus guerras, sus victorias. Pero ustedes en ningún relato de Medio Oriente van a encontrar un relato de un rey que haya perdido una guerra. Ningún rey asirio, ningún rey babilónico, ningún rey egipcio escribió sobre una guerra que perdió. Todas las guerras sobre las cuales ellos escribieron, aun cuando la perdieron, la matizan para que eso represente una victoria para ellos. O sea que al final la literatura tenía un fin publicitario para los gobernantes y tenía una explicación mitológica acerca de sus orígenes para la religión. Entonces estaba la literatura religiosa, giraba alrededor del mito y la literatura secular giraba alrededor de la publicidad. La Biblia viene, despoja las creencias paganas, desmitifica, lo pone en lenguaje razonable y se construye el Génesis, el Éxodo y todas estas historias que ahora conocemos nosotros. No se construyó todo de una sola vez, ¿verdad? Cuando el pueblo llega a Babilonia, hay documentos sueltos, hay relatos orales sueltos. Y es en Babilonia donde se construye todo este compendio, lo que luego y más tarde conoceremos como Antiguo Testamento. Ya les voy a decir por qué Antiguo Testamento no es una buena expresión para referirse a esta parte de la Biblia. Pero entonces, hay un aspecto ético detrás de esta escritura, de esta literatura que se empieza a construir. Deja de enfocarse en la responsabilidad moral de los dioses, como lo hacían los babilonios. Los babilonios enfocaban en la responsabilidad moral de los dioses. ¿Qué pasa? Que cuando nosotros o el ser humano se enfoca en que su Dios es asesino, entonces ese Dios aprueba el asesinato. Sus dioses son adúlteros, entonces ese Dios aprueba el adulterio. Pero Israel cambia esa forma, esa figura. Israel escribe, pero escribe con un objetivo ético en el cual determina y establece que la responsabilidad
no radica en los dioses. La responsabilidad de lo que sucede en la tierra no radica en la conducta moral de los dioses, sino que radica en la conducta moral del hombre. Traslada la responsabilidad de los dioses al hombre. Se enfoca en la moralidad y en la responsabilidad del ser humano. Ustedes leen en la Biblia y lo que leen es que condena a los reyes, condena al pueblo. Y tanto reyes como el pueblo, todos son iguales ante Dios. O sea que el rey no está sobre la ley. En Babilonia y en Egipto, por ejemplo, el rey era la ley. Pero dentro de las escrituras judías, entre las escrituras hebreas, la, la, la ley está sobre el rey, donde tanto el rey como el pueblo, todos son iguales y son interpelados a ser fieles a su único Dios, a diferencia del resto que tenía muchos dioses. Y así podemos ver que los relatos que se encuentran en la Biblia no son leyendas de semidioses, son relatos de la experiencia humana, con dudas, miedos, caídas y esperanzas. Imagínense un Abraham que se le promete la tierra, llega a la tierra y lo que hay es hambre. O sea, ¿qué clase de tierra se le prometió? Va a Egipto y en Egipto el faraón se enamora de su esposa, tiene que mentir y dice que es su hermana para que no lo mate. O sea, vemos gente que tiene miedo a morir. Vemos a un David que sale de su azotea, ve a una muchacha, a una señora, a Betsabé, que se baña desnuda. Entonces viene el esposo de Betsabé, es uno de los mejores amigos de él, es un general, pero él quiere quedarse con la esposa y manda a matar al esposo. Esa no es una historia para que nosotros la imitemos, esa es una historia para que nosotros aprendamos de ella. Nos está mostrando lo malo y lo bueno que hacen los personajes, porque a través de esa experiencia quiere que nosotros nos reflejemos en ella. Nosotros podemos ser David, nosotros podemos ser Abraham. De tal manera que si alguien más ya pasó por esa experiencia, yo porque tengo que pasarla también. No tengo por qué tomar las malas decisiones del pasado. Tengo que aprender de las buenas decisiones del pasado. Entonces les voy a contar un poco cómo surge las escrituras hebreas. Las escrituras hebreas es la mejor manera de llamarle a lo que nosotros conocemos ahora como Antiguo Testamento. ¿Por qué? Porque al hablar de Antiguo Testamento, la palabra antiguo tiene que ver algo con lo desfasado, o sea, transmite un mensaje de desfasado, de algo que ya no está vigente. Cuando nosotros leemos las escrituras de forma integral, no estamos hablando del Antiguo Testamento como un Antiguo Testamento exactamente o como algo que está desfasado. No, estamos hablando de algo que se integra perfectamente con la segunda parte de la Biblia, lo que nosotros conocemos con Nuevo Testamento. Les voy a narrar brevemente cómo se construyeron las escrituras hebreas. Y las escrituras hebreas, la Biblia tiene dos partes, ¿verdad? Las escrituras hebreas es aquella parte de la Biblia que se construye alrededor de la experiencia de un pueblo, Israel. Israel trata en sus escritos sagrados de narrar cómo sobrevive a la historia, de cómo Dios interviene en la historia de este pueblo y cómo Él, pese a a los diferentes castigos, a los diferentes eventos que hicieron sufrir a la nación de Israel, Él sobrevive a la historia. Es un documento que le da identidad a Israel en un momento de crisis. ¿Cómo se inicia? Primero, las escrituras no se escribió Génesis primero, Éxodo, o sea, no se escribieron cada uno de esos libros de manera completa y en ese orden. No, primero lo que sucedió es de que se, nosotros, bueno, a veces en la academia nosotros utilizamos la palabra, bueno, siempre utilizamos la palabra tradición, que los escritos surgen de la tradición. Vamos a utilizar un lenguaje más comprensible. La tradición que es, no es la tradición como la conocemos ahora, las diferentes costumbres que tenemos, no. La tradición cuando se habla de la Biblia, de los escritos bíblicos, se refiere a la manera en cómo se transmite un mensaje de una generación a otra. Saben que no había escritura o la escritura era muy cara, o sea, los materiales para escritura eran caros. La única manera de transmitir el mensaje era de memoria.
Los padres se lo contaban a sus hijos, los hijos a sus hijos y a los hijos de los hijos, de tal manera de que ese relato permaneciera y que permaneciendo mantuviera la unidad del grupo. Todas las historias, la mayor parte de historias, por ejemplo, del Deuteronomio que encontramos, perdón, del Pentateuco que encontramos en Génesis, originalmente se transmitieron de forma oral. Relatos acerca del Éxodo se transmitieron de forma oral, no se escribieron en el momento. Y así tenemos que en el siglo 10 antes de Cristo, estamos hablando un poquito más allá del 1000 antes de Cristo, el relato precisamente nace en la memoria histórica. La tradición es la memoria histórica, la forma en cómo un pueblo recuerda su historia y cómo la transmite de generación en generación en un contexto donde la escritura es difícil, no se puede, por los materiales, por el número de personas que saben leer o escribir, etcétera, etcétera, etcétera. Luego empieza la parte escrita. La parte escrita inicia principalmente con los reyes, ¿verdad? David, Salomón. Ahí donde inicia la parte escrita. Y es como nosotros tenemos relatos como el de Primera y Segunda de Reyes, donde los autores utilizaron crónicas de los reyes para construir los libros que nosotros conocemos ahora como Primera y Segunda de Reyes. Ellos escogieron aquellos relatos donde vieron la intención del hombre respecto a su Dios. Si ustedes se fijan, no narran como ahora, ¿verdad? De que cuando se hace el recuento de un gobernante, de lo que ha hecho, se narran todas las construcciones, los puentes, toda la obra civil, las calles, todo lo que construye. No, al autor de Primera y Segunda de Reyes no le interesa tanto eso, lo que le interesa es precisamente qué hizo conforme al mensaje ético de los profetas, qué dijeron los profetas y cómo el rey con sus hechos se compara a lo que a lo que el profeta predicó y cómo eso se compara con lo que está establecido en la ley. Sigue teniendo un fin ético, más que un fin civil como lo vemos ahora. Y así es como surgen allá entre el 1000 y el 800 antes de Cristo, surgen los primeros registros que tienen que ver con lo que nosotros conocemos ahora, los libros históricos. Luego el exilio en Babilonia, que es lo que hablábamos anteriormente, se convierte en un catalizador. Es donde el pueblo está sin tierra, sin templo, sin rey. ¿Qué pasa cuando un pueblo no tiene ya rey, no tiene pueblo, no tiene tierra? Desaparece. Entonces Israel se refugia en sus textos. Se recopilan todos estos relatos orales, se recopilan todos esos documentos escritos y se empieza a formar, se empieza a compilar y a editar y a ordenar todos estos escritos, de tal manera que puedan constituir una fuente de información, una fuente de fe y una fuente de identidad para la nación judía. Y luego, posteriormente al exilio, esto es en la etapa de Esdras y Nehemías, es donde todo se integra en un solo cuerpo. Se le da forma final a la ley y a los libros de los profetas. Y poco a poco se van agregando otros libros que serán útiles, hasta que entre el siglo II y el siglo I después de Cristo se cierra. Se cierran los libros que han sido elaborados para constituir la fe del pueblo judío. ¿Por qué se tuvo que cerrar? Porque empezaron a surgir otro tipo de literatura que tenía o que se parecía al tipo de literatura que había en Babilonia. Surgen libros, los que ahora llamamos apócrifos, que es bueno leerlos para saber cómo pensaba la gente en su momento, en ese periodo de tiempo. Pero surgen libros apócrifos como el libro de Enoch y otra serie de libros que van apareciendo, los cuales ya se parecen más a la forma en cómo narran los eventos, la literatura babilónica o la literatura extranjera, más que la literatura que ha sido compilada y que hasta este momento eh, resume la historia de Israel. Les voy a comentar ahora un poco cómo surgen las escrituras griegas cristianas. Si ustedes se fijaron, le llamé escrituras hebreas al Antiguo Testamento. Luego, al Nuevo Testamento le llamo escrituras griegas cristianas y es como
como la mejor manera de llamarlos por el contenido que tienen. Aquí, Fernando, ya le doy la palabra. Quizás en el espacio de preguntas y respuestas, aguárdese un poquitito y yo le respondo. Mientras que en la construcción de lo que llamamos las escrituras hebreas, la experiencia gira alrededor de un pueblo. Ahora, recordemos, este pueblo tiene promesas, porque se construye este l- cuerpo de libros, se construye para resguardar las promesas que la nación judía recibe, el pacto que Dios hace con Abraham, el pacto que Dios hace con David. Sucede que en el período del segundo templo aparece Jesús. Entonces, las escrituras griegas cristianas giran en torno a la experiencia de Jesús. Las personas que vivieron alrededor de Jesús, vivieron y, y predicaron el mensaje, expandieron el mensaje de este hombre llamado Jesús. A esa primera parte, esto le hemos dividido en 5 etapas también. A esa primera etapa le llamamos la etapa del querigma. El querigma es el mensaje del Jesús resucitado y cómo ese Jesús, ante los ojos de sus discípulos, se convierte en la confirmación de esas promesas que Dios le hizo a el pueblo judío en las escrituras hebreas. Y aquí donde se unen los dos, porque Jesús se convierte en el lazo para unir las escrituras hebreas con lo que ahora vamos a conocer como escrituras griegas cristianas o Nuevo Testamento, como le llamamos de manera congregacional. Eso sucede en el 30 al 50. Los discípulos, después de que Jesús ha resucitado, ellos como testimonio de la resurrección, los discípulos se van formando en comunidades y salen de la tierra de la tierra de Judea, se van expandiendo hacia Asia, hacia Grecia, y ahí forman comunidades y como en todo, pues las comunidades empiezan a tener problemas y es cuando Pablo, quien funda estas comunidades y las apoya, empieza a escribir. Los primeros libros que se escribieron no fueron los evangelios. Los primeros libros que se escribieron fueron las epístolas de Pablo. Y la primera documentada, que fue el primer libro documentado del Nuevo Testamento que se escribe, es la carta de Primera Tesalonicenses. En nuestras Biblias aparecen los evangelios porque es los que narran la historia de Jesús, pero no porque se escribieron en ese momento. Y luego, hacia el año 90, 120, se termina de escribir los libros del Nuevo Testamento. Entonces, estimados, no hay que ver la Biblia como Antiguo y Nuevo Testamento. Hay que ver la Biblia como las escrituras hebreas y como las escrituras griegas cristianas. ¿Por qué? Porque ya vimos la Biblia como un relato demitificador. Ahora veamos, tenemos que ver la Biblia como unidad. Aunque el Antiguo Testamento es la experiencia del pueblo de Israel y el Nuevo Testamento es la experiencia en torno a la persona de Jesús, debemos recordar que ninguno de los dos es un documento solitario. El Antiguo Testamento fue escrito para dar identidad a un pueblo en crisis que tiene promesas. Y el Nuevo Testamento fue escrito para dar sentido a una comunidad que vio en una persona, en Jesús de Nazaret, el cumplimiento de esas promesas. Por eso no podemos leerlo de forma separada. Si no, lea Gálatas 3:29. Gálatas 3:29 establece un vínculo común. Dice que si vosotros sois de Cristo, ciertamente linaje de Abraham sois y herederos según la promesa. Entonces, ¿cuál es la promesa que estaba confirmando este hombre llamado Jesús de Nazaret? La promesa que Dios le hizo a Abraham. Es imposible que nosotros podamos entender el mensaje del Nuevo Testamento si nosotros no hemos leído el Antiguo Testamento. La Biblia no se escribió en español, ¿verdad? No se escribió en español, se escribió en 3 idiomas. Se escribe en hebreo, lo que nosotros conocemos como Antiguo Testamento se escribe en hebreo, que es la lámina que nosotros podemos ver a la izquierda. Si ustedes se fijan, no hay puntos y comas, ¿verdad? Los puntitos que ven aquí son símbolos vocálicos. Y el Nuevo Testamento se escribe en griego, que es lo que vemos a la derecha. Igual no hay puntos y comas. ¿Por qué se escribían las palabras unidas? Porque había que ahorrar espacio.
Em, hay pequeñas porciones que se escriben en arameo. Y esas porciones se encuentran en Daniel, en el libro de Esdras y algunos pequeños párrafos diversos. Entonces, la Biblia no se escribe, pues cuando la vemos en español, olvidamos a veces que hay idiomas originales en los cuales se escribió. Y por lo tanto, incluso cuando la interpretamos, olvidamos de que olvidamos de que fue escrita en otro idioma y debido a que fue escrita en otro idioma y en otra cultura, en otro tiempo y en otro espacio geográfico, tenemos que leerla de manera diferente a como leemos un libro de nuestra cultura. Hay géneros literarios. Es bien importante esto porque si no vamos a leer una, una poesía que tiene muchas figuras retóricas, o un libro como Apocalipsis que tiene alto contenido de símbolos, no los vamos a leer de forma literal. Muchas veces cometemos ese error. Es importante que sepamos que la Biblia, como literatura y para transmitir el mensaje divino, pues echó mano de géneros literarios, ¿verdad? Y esto lo podemos ver lo que tenemos que interpretar literalmente son, por ejemplo, las leyes que están en Levítico, que eran para la nación de Israel en su momento, lo vamos a interpretar de forma diferente a como leemos el Apocalipsis, que no es literal, sino que es simbólico. Y quizás acá, para finalizar un poco, les quiero hablar algo sobre las versiones de la Biblia y aquí termino esta presentación. Con la expansión del cristianismo, si ustedes se fijan, se recuerdan, la Biblia se escribe en tres idiomas: hebreo, arameo y griego. Con la expansión del cristianismo es necesario llevarla a otros idiomas. Y conforme va pasando el tiempo es necesario traducirla a otros idiomas diferentes. Y con la reforma, pues la Biblia dio un boom de traducciones. Y así es como surgen lo que nosotros llamamos traducción. Hay un detalle: jamás vamos a poder reflejar lo que el texto original dice, porque el texto original está fundamentado sobre una cultura, sobre una sociedad, sobre un contexto específico. Lo que tratan las traducciones es de acercar lo más posible lo que el autor original dijo a lo que nosotros podríamos entender en nuestro idioma español. Por eso, Luis Alonso Schockel, que es el traductor de la Biblia del Peregrino, él dice que toda traducción es una traición al texto original. ¿Por qué? Porque precisamente no podemos reflejar en una traducción lo que el texto original dice 100%. Por eso se llama versión, porque una versión es una traducción, o sea, toda traducción es diferente. Eh, eh, Traduce las ideas de manera diferente. Entonces, toda traducción es una versión del texto original y de ahí viene la palabra versión. Hay dos tipos de Biblias: hay formales y hay dinámicas. Las formales son las que traducen palabra por palabra y las dinámicas las que traducen la idea de la frase original en un lenguaje que nosotros podamos comprender. ¿Cuál es mejor? Depende. Si queremos estudiar profundamente, vamos a una literal y nos apoyamos con una dinámica. Si queremos entender un poco masticadito, digamos, el lenguaje bíblico, leamos una dinámica con una advertencia. Las dinámicas de por sí ya son una interpretación. Antes de traducir, se tuvo que interpretar. Entonces, es una salvaguarda que nosotros debemos de tener porque nos obliga a que nosotros debemos de, 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 de comparar siempre entre versiones. Nunca nos podemos dejar llevar por una sola versión. Entonces, termino acá. ¿Vale la pena leer la Biblia? ¿Ha perdido vigencia? Y saben que el problema no es el texto, porque muchas veces criticamos al texto, pero es porque no lo conocemos. El problema es nuestra mirada. A la Biblia la juzgamos por lo que la religión dice de ella, y normalmente la religión no representa a la Biblia, no representa su contenido, no representa sus ideales, no representa sus promesas, porque todo esto se ha escondido detrás de un conjunto dogmático y la Biblia ha perdido todo ese sabor, toda esa esencia que Dios quería que se transmitiera al ser humano, esa esencia de ser un mundo mejor, de transformar la conducta. Y como hemos visto, la Biblia nos da criterios para reflexionar, experiencias para imitar y moderar nuestra conducta. Y lo que quiere hacer es ser un espejo para nosotros que evite tomar las decisiones incorrectas. Y aquí les voy a dejar una reflexión.
Y aquí que pueden abrir el micrófono. Me regala 3 minutos más, licenciada, y termino acá. Por supuesto. Vale la pena, vamos a ver si esto sí lo puedo aquí. Vale la pena leerla y los invito a que leamos este versículo, esta cita en Proverbios 22-28. Dice, no traspases los linderos antiguos que pusieron tus padres. Pregunta, no se preocupen si van a responder bien o mal, no se preocupen. Pregu- eh, Pueden abrir el micrófono y me dicen cuál considera usted que es la respuesta correcta. A, B y C. ¿Qué significa no traspases los linderos antiguos que pusieron tus padres? ¿Qué creen ustedes que significa? A, obedecer a nuestros padres. B, no robar. C, no ir a lugares desconocidos. ¿Qué creen? Profesor, Dígame, señor. para mí ninguna de las tres, para Ok, mí, va. ok, ok. Buenísimo, está Tiene, bien, está bien. sí, tiene que ver como en la Biblia parece que ellos traspasaron el pacto, o sea, la palabra dada la traspasaron. Para mí eso es. Sí, 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 está Y bien, eso está nos bien. y eso nos lleva a lugares desconocidos, obviamente, cambiamos el rumbo. Sí, sí. Se me olvidó poner D ninguna de las anteriores. Está bien, la próxima vez lo hago. Gracias, Elmer. ¿Quién más? ¿Quién da más? Uno más. Miren, la respuesta correcta es B, significa no robar. ¿Por qué no, ni siquiera le entendí, muchos de nosotros no vimos ese significado ahí en Proverbios 22-28, que está súper bien, eh, está súper bien, pero lo que nos lleva es lo importante de comprender la Biblia. Hay un dicho que dice la ignorancia bíblica es fatal, te hace creer cosas que no son, o sea, cuando ignoramos la Biblia, ¿verdad? Te hace creer cosas que no son, decir cosas que Dios no ha dicho y hacer cosas que Dios no ha mandado, porque no conocemos el mensaje de la Biblia. A la Biblia no podemos juzgarla sin conocerla y no podemos obedecerla sin comprenderla. O sea que ambas cosas son importantes, si lo vemos desde un punto de vista secular o si lo vemos desde un punto de vista de fe. Los linderos son estos que ven acá. Ya a la izquierda pueden ver una roca y eran los límites que delimitaban los terrenos en aquel entonces, que delimitaban las tierras. Habían personas que movían esas tierras y le quitaban terreno a las viudas y a los huérfanos, ¿verdad? Con el objeto de quedarse con esas tierras y de aumentar el tamaño de sus terrenos. Entonces, no traspases los linderos antiguos que pusieron tus padres, en este caso la palabra hebrea tiene que ver con este mojón que está acá. Y a mí me pasó que yo no lo dije desde el principio, también me pasó lo mismo, pero les dejo esta inquietud para que vean lo importante de conocer las escrituras, porque un mensaje tiene para cada uno de nosotros. Muchas gracias. Perdonen, me excedí 5 minutos, pero le dejo el micrófono, estimada licenciada. Muchas gracias. Muchas gracias, hermano. Toda la información muy interesante. Voy a dejar con ustedes al maestro licenciado Edwin Martínez, quien moderará el espacio de preguntas y respuestas. Adelante, maestro. Muchísimas gracias, estimada Janet. Agradecemos esta disertación, más que disertación, es realmente ponernos en contexto de la Biblia, plantearnos realmente cuestiones muy interesantes. Creo que ha hecho una introducción bastante profunda y a nosotros los que nos gusta, los que queremos, también como se dice, por amor al arte, o sea, por la formación, por profundizar, por servir, la Biblia obviamente es el punto de partida fundamental para acceder precisamente a parte de la revelación. Yo quisiera entonces darle la palabra, había un compañero que tenía la mano levantada. Era, ¿verdad? Esto es lo que ahorita estimado Fernando, ¿verdad? Si no estoy mal. Así que adelante, si puede abrir su micrófono, por favor. Sí, buenas noches, hermanos. La pregunta y la inquietud surgió en torno a la mención del libro de Enoc, y es por qué el libro de Enoc no fue incluido en el canon bíblico reconocido por la mayoría de las tradiciones cristianas.
Sí, listo, Fernando, muchas gracias. Mire, cuando se escogieron, cuando se decidió la lista de los libros que iban a pertenecer al canon, en este caso al canon hebreo, se excluyó, había varios criterios. Uno de ellos era de que primero se hubiera escrito en hebreo, segundo de que representara la línea tradicional de pensamiento. ¿A qué me refiero con eso? Que representara la línea tradicional de pensamiento. Eh, si usted se fija, por ejemplo, el libro de Enoch rompe la línea de pensamiento respecto a lo que a la manera en cómo se presentan los relatos en el Antiguo Testamento. Y un caso más particular es el de Génesis 6. Génesis 6 simplemente dice que los hijos de Dios vieron a las hijas de los hombres y se casaron con ellas y tuvieron hijos, ¿verdad? Pero el libro de Enoch viene y amplía el relato y habla de que esos hijos de Dios son ángeles. Eso rompe con con la línea de pensamiento que tiene el libro de Génesis, bajo la línea de pensamiento que fue escrita y redactada en su contexto original. Es como el Nuevo Testamento es similar. Por ejemplo, la lista se cierra del Nuevo Testamento cuando empiezan a surgir lo que nosotros conocemos como los evangelios gnósticos o los evangelios apócrifos. ¿Por qué? Porque ya no representan no tienen el hilo que une a los libros que habían sido constituidos originalmente. Por ejemplo, podemos encontrar en un libro en el Nuevo Testamento, es el Evangelio el Protoevangelio de Santiago, si mal no recuerdo, que presenta a un niño Jesús que los niños le hacen bullying, los niños del vecindario le hacen bullying, y él viene y los mata de un dolor de cabeza, ¿verdad? Entonces vemos, eso es como que ya no representa la idea original. No es esa el mensaje de los libros que se constituyeron, para el cual se constituyeron el bloque primordial. Entonces, por eso fue que quedaron fuera y el libro de Enoch califica en ese criterio. Y perdón, tengo una más, no sé si la puedo Por hacer. favor, con mucho gusto. Ok. ¿Cuál es la diferencia entre los libros llamados apócrifos y los deuterocanónicos? Mm, Depende quién lo diga, fíjese, porque el, los libros en la academia se le llama libros apócrifos eh, a un número de libros que se le llama libros apócrifos, por ejemplo, a los que no entraron al canon judío, a los que no entraron al canon hebreo. Quizás así se lo voy a decir. En en el mundo protestante, después de la Reforma, se le llama apócrifos a los libros deuterocanónicos. Mírelo así. O sea que para lo que los protestantes son libros apócrifos, por ejemplo, para la comunidad católica son libros deuterocanónicos. Pero para la academia eh, está más alineada con el concepto judío del libro apócrifo. Y es todos aquellos que no entraron en el canon, en el canon hebreo, ¿verdad? Que entraron posteriormente. Muchas gracias. Muchas gracias, estimado René. Tenemos también otra mano levantada. Jairo Méndez, ¿podría, por favor, habilitar su micrófono? ¿Le escuchamos? Sí, gracias, buenas noches. Gracias, René, por la exposición. Me parece muy interesante, me identifico bastante con el contenido. Una pregunta. Con base en la explicación que tú nos has dado acerca de esta introducción de la Biblia, ¿cómo entender entonces en 2 de Timoteo 3:16 que dice toda escritura es inspirada por Dios? ¿Dónde estaría el elemento de inspiración? ¿Qué implica la inspiración? ¿Y cómo podemos enseñar eso en nuestras comunidades cristianas también? Sí, muchas gracias interesante la pregunta, porque aquí es donde ya convergen tanto las ciencias bíblicas con la teología, ¿verdad? Y pasamos del origen del texto a la explicación de cómo surgió el texto y qué llevó a los autores a escribir la Biblia. Mire, hay tres posiciones acerca de cómo la Biblia fue inspirada, ¿verdad? Quizás vamos a pasar al ámbito teológico. Y uno es la inspiración verbal, o sea, donde Dios inspira palabra por palabra. Y la otra es la inspiración abierta o la inspiración dinámica, en la cual Dios inspira
y mueve a las personas a que, basados en su experiencia, escriban esas palabras, o sea, que escriban lo que escribieron en su propio idioma, ya, en su propia forma de ser, en su propio lenguaje. ¿Qué quiere decir esto? De que en ambas Dios interviene. Lo que hace diferente a las dos posiciones es la manera en cómo Dios inspira o cómo Dios lleva de la mano a los autores para escribir y redactar esos documentos. Yo le voy a hacer un planteamiento haciendo una posición desde las ciencias bíblicas, que es la historia crítica, y desde la teología. Y es que lo que hay un manifiesto y hay un testimonio de la inspiración divina en estos libros, porque estos libros tienen la capacidad de transformar a las personas. O sea que a partir del hecho de que estos libros son usados con un fin ético y que su experiencia puede transformar nuestra conducta, eso hace y eso es una evidencia de que detrás de estos libros hubo inspiración divina. ¿Cómo fue? Ahora le respondo desde las ciencias bíblicas, de que basado en la experiencia, imagínense un Israel que es llevado cautivo a Babilonia y recuerda las palabras de Jeremías, donde Jeremías les advirtió de que si no obedecían, serían llevados cautivos. Entonces ellos vienen y estando en Babilonia, ellos recuerdan esas palabras, vienen y las ponen por escrito para dejar testimonio de que fueron advertidos. El poner por escrito esas palabras como testimonio de que fueron advertidos nos lleva a que su experiencia lo llevó a, a concebir la mano de Dios detrás de esos libros. Fue, fue palabra por palabra, yo le diría, fue a través de la experiencia, fue a través, estaríamos diciendo de que fue de manera dinámica porque Dios actuó a través de la experiencia del ser humano. Y si usted se fija, es como cuando nosotros, nuestro papá nos dice que no metamos la mano en el switch de luz eléctrica, ¿verdad? Y nosotros lo hacemos. La experiencia nos dice de que había alguien que había previsto eso y nos advirtió. Así funciona en este caso la inspiración bíblica, mi estimado. No sé si le respondí con eso. Sí, perfecto. Yo también pongo en duda la inspiración verbal, palabra por palabra. Es como una idea traída de los cabellos que no tiene lógica para mí, ¿no? Es más como dinámica la situación. O sea, las experiencias mismas que vivió el pueblo de Israel y luego los discípulos y el resto de la iglesia, a través de las experiencias y a través de la interpretación de esas experiencias, Dios se va manifestando, Dios se Así va es, revelando al pueblo, ¿no? así es. Y es como lo muestra la Biblia. La Biblia muestra a Ujú. un Dios que interviene en la historia. Por Y eso lo supuesto. hace diferente a Ujú. cualquier otro libro religioso, Por ¿verdad? supuesto. Sí. Muchas gracias por su intervención, Gracias, Jairo. René. Gracias a ti. Muchas gracias, estimado Jairo. No sé si hay más preguntas. Yo quisiera, no sé, tal vez mejor así, plantearle también algunas cuestiones. Es verdad, con el tema de la inspiración, y usted lo dijo al principio, pero ¿qué podríamos hacer? Si bien es cierto, es un libro donde convergen muchas religiones, obviamente el Islam tiene alguna cuestión en común, está el cristianismo y está también, ¿verdad?, la cultura judía. Sin embargo, a lo largo del tiempo siempre se han validado por textos, partes para justificar la guerra, para conquistar, etcétera, etcétera. Entonces, a través de los tiempos, lastimosamente, la Biblia ha sido eso. O sea, si el fin ético de la Biblia, si el fin de la Biblia es más bien un fin ético de hacer mejor al ser humano, de creer en Dios, por supuesto, de que la fe en el Dios de Israel, en el Dios que libera, que acompaña a su pueblo, si la Biblia es precisamente una cuestión de ética, de todo, o sea, ¿qué estamos haciendo mal? ¿O qué
¿qué podríamos, cómo, a través de qué precisamente podríamos evitar más este tipo de interpretaciones? Claro, ahí ya nos metemos en cuestiones políticas y eso pues, pero me llama poderosamente la atención porque si hay un libro que habla pues del más allá, es la Biblia, pero habla del más acá, o sea, de cosas concretas, y lo que usted dice, de esas cosas concretas, es más bien las actitudes éticas que todo ser humano debe tener, por ejemplo. No sé si. Sí, claro, yo creo que es lo que le decía de que no es el texto de la Biblia, o sea, usted dice algo que estamos haciendo mal, no es el texto de la Biblia, es la forma en cómo lo abordamos. Y la abordamos de manera superficial e irresponsable, porque la manera de abordar como cualquier un manual, por ejemplo, o un libro es precisamente analizándolo, llevándolo a su contexto, analizando su mensaje de tal manera de que que ese texto nos hable a nosotros para nuestro tiempo. Pero desafortunadamente no la leemos, solo la criticamos sin leerla y sin conocerla, o la leemos de manera superficial e interpretamos, por ejemplo, lecturas en Apocalipsis de que habla de que caerán, el sol se volverá, se apagará y la luna se convertirá en sangre. No sabemos que la apocalíptica se debe de leer como símbolos, lo leemos de forma literal y eso nos lleva a pensar de manera diferente a lo que el texto quería transmitir. Ahora, eso mismo también sucede cuando nosotros interpretamos los valores y principios morales de la escritura. Como los leemos y los comprendemos mal, nos llevan a hacer cosas que no nos está diciendo Dios que hagamos o que no está diciendo la escritura que hagamos. Y esa es la responsabilidad, ¿verdad? Hay que hacer un ejercicio intelectual para que ese ejercicio intelectual se vuelva un ejercicio espiritual. Sí, muchísimas gracias. Vamos a esperar si hay más preguntas. Si no, podríamos continuar más bien, ¿verdad? Con el programa, si no estoy mal. Perfecto. Si no hay más interrogantes ahí, entonces vamos a dar continuidad. Y quizás antes de pasar a la presentación de algunas propuestas de formación, quiero aportar también que tenemos que tener claro que Israel no estaba arriba en una nube. Israel era parte de un contexto, parte de pueblos vecinos, influenciado por otros imperios, naciones, así como hoy en día nuestro país puede estar influenciado, por ejemplo, por Estados Unidos o por otra nación. Israel estaba influenciado. Y también tenemos que considerar que el mensaje del texto bíblico se debe ver desde una perspectiva teológica, desde la perspectiva de la fe, porque si la buscamos hacer coincidir desde lo histórico, las fechas, la experiencia, la ética, las acciones, la ideología, muchas veces no va a coincidir. Cada libro tiene sus propias perspectivas, pero sin embargo, podemos nosotros decir que sí, hay un mensaje explícito, aunque las fechas no coincidan, aunque los hechos no coincidan, sí hay un mensaje explícito en la Biblia, un mensaje teológico bien claro. La Biblia hebrea narra el caminar, el acompañamiento de Yahvé a lo largo de la historia de este pueblo. Así ellos lo entendieron. Y eso es lo que plasmaron por escrito. La Biblia hebrea es el testimonio de vida de este pueblo, es la identidad, la revelación, la salvación y esperanza de estas personas que consideraban que eran un pueblo muy pequeñito en comparación de otros pueblos vecinos, pero que sí, su Dios era inmenso, era grande y, como decía el hermano al principio, ese Dios les hacía obviamente a ellos ganar las batallas porque así lo entendían desde su experiencia y desde esa percepción teológica que tenían de Yahvé. Entonces es bien interesante pues el poder analizar lo que es el texto bíblico, lo que es la Biblia hebrea, y es por eso que tenemos a disposición de las personas interesadas en poder profundizar, tener un acercamiento mucho más serio a lo que es el texto bíblico y poderlo analizar y como decía el maestro Edwin, poder entonces llevar
ese texto no solamente al conocimiento, sino a la aplicación a partir de los principios que se puedan rescatar de ella, porque estamos convencidos que el texto bíblico, pues como narra acciones, principios correctos para la vida hoy, también al estudiarlo podemos ver que hay acciones que son obviamente fuera de lo que sería hoy los derechos humanos. No sé si están viendo mi pantalla. Sí se ve. Sí, se ve. Perfecto. Entonces, quiero invitarlos a que si quieren conocer más, las personas que hoy en esta noche nos acompañan, sé que hay varias personas pues que muy amablemente nos han acompañado a este webinar. Tenemos el profesorado en ciencias bíblicas, donde abordamos todo lo relacionado a la Biblia, donde hay diversas asignaturas que nos pueden introducir a este mundo, que nos van a permitir no solamente conocer y aprender, sino que poder interpretar de mejor manera el texto bíblico para aplicarlo, porque lo importante es que lo podamos llevar a la praxis, lo podamos llevar a la práctica, no solamente es de un mero conocimiento, sino que por el contrario es de poder aprender mucho más para aplicar este contenido. Entonces tenemos el profesorado de ciencias bíblicas con asignaturas como Introducción a la Biblia, Mundo Sociocultural de la Biblia, Teología Bíblica del Antiguo y Nuevo Testamento, libros proféticos, métodos de exégesis bíblicas, que es tan importante para extraer ese mensaje teológico que este pueblo quiso compartir con sus nuevas generaciones. Historia social y religiosa de Israel, homilética y exposición bíblica, y pedagogía aplicada a la enseñanza teológica, entre otras. Hay muchas más. Aquí hemos puesto solo algunas. Entonces, tenemos este profesorado sumamente adecuado para poder dar continuidad a lo que en esta noche el licenciado Castillo nos ha compartido. Tenemos también lo que es el profesorado en estudios teológicos, que de igual manera pueden ustedes muy bien tomar para poder también reforzar sus conocimientos, para enriquecer sus conocimientos, con asignaturas como Introducción a la Teología, Consejería Pastoral, Teología Bíblica y Sistemática, Historia del Cristianismo, Misionología, Teología Pastoral y otras muchas asignaturas que permiten pues tener un conocimiento más pleno y obviamente un servicio de excelencia, un servicio integral dentro de nuestros ministerios. De ahí tenemos cursos independientes como es La Mujer en la Biblia, Cultura, Antropología, Paradigma y Revelación. ¿Cuál fue la participación de la mujer en el texto bíblico, tanto de la Biblia hebrea como del Nuevo Testamento? Además de este, tenemos el curso de Ser Mujeres Maravilloso, que es un curso especializado en alianza con SEDECA Costa Rica y Pastoral de las Mujeres de Costa Rica, y que también podemos tomar si nuestro llamado es atender a la mujer, a prepararnos para poder servir en los ministerios femeninos. Está este curso también en CEVIT para que ustedes puedan tomarlo. Tenemos el Diplomado de Liderazgo Cristiano, que es un poquito más extenso, con muchas temáticas importantes, las cuales están por aquí. Si alguien está interesado, podemos enviarle los afiches para que ustedes puedan conocer la mayoría de temáticas que se abordan. Tenemos también el curso de homilética y exposición bíblica, el curso de investigación y redacción de escritos bíblicos. En esta ocasión es específicamente el ensayo, que está iniciando también para el mes de mayo. Es una duración de 2 meses de todos estos cursos, mayo, junio. Cómo leer la literatura joánica, libros sumamente interesantes que podemos nosotros también tomar para poder conocer cuál era el mensaje que el autor quiso compartir, cuál fue su intención al escribir este libro. Teología pastoral, tenemos también por aquí, ecoteología y teología animal para las personas que están vinculadas o les interesa este tema de la ecoteología. También ponemos a su disposición para este mes de mayo y junio esta temática que sé que es de mucha importancia para el servicio en la iglesia, porque recordemos también que obviamente la praxis amerita pues que se cuide a la persona, que se cuide al ser humano, pero que también cuidemos el medio ambiente. Eso es una parte fundamental como la mayordomía que obviamente se nos ha dado desde inicio de la creación. Así es que eso quería compartir con ustedes hoy. Muchas gracias. Si alguien está interesado, reitero, pueden escribirnos y con mucho gusto le pasamos la información completa para que usted pueda pues revisar y hacer las consultas correspondientes. Dejo con ustedes
al maestro Edwin Martínez, director académico de CEBIT en Guatemala. Adelante, maestro. Muchas gracias. Entonces solamente nos queda agradecer. Muchísimas gracias al hermano René Castillo. No sé, me imagino que ya todos tienen, si usted tiene algún lugar de publicación, cómo le seguimos, cómo le encontramos. Usted publica periódicamente algo, pues, ¿verdad? También nos puede indicar en dónde, cómo lo buscamos. Exacto, sí, tenemos una fanpage en Facebook. Nos pueden encontrar como seminario online en estudios bíblicos y teológicos. Yo puedo pasar el enlace. Si ustedes gustan, pueden escribirnos. Yo compartiré también con usted, maestro, el enlace para que pueda de igual manera compartir. Y ahí pueden ustedes encontrar toda la propuesta de formación que tenemos para mayo y junio. Cada 2 meses vamos renovando cursos, vamos innovando algunos y pues ustedes ahí pueden estar muy bien informados. Así que yo les comparto el enlace a los que me escriban y al maestro también se lo comparto para que pueda compartirlo con las personas invitadas. Muy bien, entonces, Una consulta, perdón. adelante. La carpeta de la exposición que desarrolló el licenciado René, ¿la compartirán o no se puede decir? Sí, por supuesto, si alguien desea tener el video y obviamente la presentación, con gusto nos escriben y se lo vamos a hacer llegar. Perfecto, gracias. Muy bien, entonces muchísimas gracias por su presencia. Le invitamos a poder seguir en las siguientes actividades y pues un gran gusto haber compartido con ustedes. Muchísimas gracias y bendiciones a usted, estimado hermano René Castillo, que ha brindado su tiempo, su experiencia y que esperamos pues encontrarnos no solo de forma virtual, sino presencial en adelante, ¿verdad? Mucho gusto, gracias a todos. Gracias a todos. Y aprovechen, son programas interesantes. Muchas gracias. Muy bien, entonces muchísimas gracias Buenas noches. y buenas noches. Gracias. Gracias a todos. Gracias, Buenas Janet. noches. Gracias, A la René. orden, Muy adiós. amable. Gracias a todos. Feliz noche. Feliz Feliz noche. noche, Gracias. cuídense. Gracias. Gracias, licenciada, al expositor y a todos, compañeros. Gusto, hermano, a la orden, ya sabes. Gracias por unirse. Feliz noche a todos y todas.